Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris, desde la cabina de Urus Radio, aquí en la Ciudad de México. Estamos con el programa de La verdadera historia de México, con el segundo programa de la escritura maya. Así es que vamos a dejarle los micrófonos rapidísimo al profesor Francisco Mendoza, porque tiene la entrevista con el doctor Carlos Serrano. Aquí está la segunda parte. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues aquí nuevamente apurada, profe, porque nos están fallando un poquito aquí los aparatos, pero aquí estamos. Perfecto, pero mire, ya se solucionó y o bueno, está empezando a solucionarse y mire, ya estamos al aire de nuevo, licenciada. De veras reiteramos una disculpa por la sesión anterior que no fue posible transmitirla, pero bueno, esperemos que los fantasmas que luego andan aquí metidos en las computadoras nos permitan transmitir el día de hoy. Pues sí, profe, pues aquí tenemos la segunda parte de la entrevista que usted le hizo al doctor Serrano. Así es, vamos a ver, vamos a escuchar esta segunda parte, ya es poco lo que está grabado, pero hay un par de preguntas que todavía queremos hacerle al doctor Serrano y las vamos a hacer en vivo totalmente, licenciada. Nos vamos a comunicar con él vive en Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, y nos vamos a comunicar con él. Yo entiendo que él ahorita está oyendo la transmisión. Reciba un saludo, doctor, en unos minutos nos comunicamos con usted. Bien, pues entonces vamos a ponerles la grabación. Aquí la tienen. A ver, doctor, Maya Cholana, pero usted me dice, estamos hablando de vasijas, códices, pintura mural. Estaremos hablando de que este maya era utilizado únicamente por una especie de escritores de códices o de pintores, que era un lenguaje personal, no era el lenguaje popular. Buena pregunta. Perdón, como si fueran escribas. Exactamente, eran escribas. Había la profesión o el oficio de escribas. ¿Quiénes eran los únicos que sabían escribir en maya? Por supuesto, los escribas, los sacerdotes y la nobleza. La gente popular, comerciantes, agricultores, aldeanos, etc., no sabían escribir. Como ha ocurrido en la historia de la humanidad, el conocimiento es poder y los escribas estaban al servicio de la élite política y religiosa en la sociedad maya y eran los únicos que sabían hacerlo. Sí había algunos estilos de escritura en el sentido de que requería una extraordinaria habilidad artística el dibujar esos complicadísimos símbolos mayas. Por eso había como estilos más depurados. El mejor, si usted quiere decirme cuál es el mejor ejemplo de escritura maya, lo más fino son los de Palenque, los de Ecbalam, en Yucatán. Es una preciosidad de escritura jeroglífica. Estuvieron cientos de años perfeccionando los jeroglíficos. Pero aunque lo encontramos en otros lados, el mejor ejemplo está en estos dos lugares. Ahora, efectivamente, no significa que después no se escribiera en otra lengua maya, pero también está acotado esto en el tiempo. Es en la época del clásico donde se escribe la mayoría de los textos mayas. No es el caso de los códices, que algunos son escritos en el siglo XVI por informantes mayas que todavía saben escribir esto, pero después de que viene el famoso colapso maya, ya no se hace escritura jeroglífica. Los sacerdotes y los escribas son una clase que va desapareciendo. Surge el poder de la clase militar en la sociedad maya y los textos ya no hay. Por ejemplo, estamos ahorita en Quintana Roo, en todos los sitios de la costa oriental de Quintana Roo, de la época del postclásico, del 900 al 1550, no hay escritura jeroglífica. Y si la encontramos es porque esos sitios tuvieron presencia en la época del clásico. Está bien, doctor. Ahora, otra vez me vuelvo a lo mismo, el maya, pero ahora, todo este material
no lo tiene el doctor en su país. Y él ni siquiera conoce nuestro territorio, ni siquiera ha estado en presencia, ¿sí?, de estos mayas sobrevivientes de estas estructuras. ¿Cómo le hace? Solamente tiene dos textos mayas, que son el Códice Dresde y el Códice Madrid. ¿Sí? Y le bastaron estos códices para tener suficiente cantidad de jeroglíficos mayas con los cuales lograr el desciframiento. Bueno, ahora, logra el desciframiento. ¿Él llegó a conocer la zona maya, doctor? Años después sí, ya que ha publicado eso y que los círculos académicos empiezan a reconocerlo, porque él vaticinó algo, dice, hasta que se muera Thompson me van a hacer caso. Y efectivamente, hasta que muere Thompson, la sociedad mayista de Occidente empieza a voltear lo que dijo este hombre y empiezan a hacerle caso. A ver, vamos a ver si es cierto qué es lo que dice, y se dan cuenta que es cierto. Entonces empiezan a recurrir mucho al método de Yuri Norson para descifrar la escritura. ¿Qué pasa con Norson? Por ahí de los años cerca de los 80s, casi 30 años después de que él publica su desciframiento siendo joven, Guatemala decide darle la más alta condecoración, la Orden del Quetzal, y lo invitan a salir de Rusia y a llegar a visitar Guatemala como una experiencia académica. Me da pena decirlo como mexicano, no que lo hayan reconocido en Guatemala, porque muy reconocido, muy merecido, pero México no se le ocurrió darle un reconocimiento a la proeza académica que tuvo Norosov, científica, a la hora del desciframiento. ¿Cuánto nos permitió conocer y recuperar de nuestro patrimonio cultural gracias a su obra? Bueno, 2 años después, a instancias de algunos académicos en México, es invitado a visitar México y finalmente le otorgan la Orden del Águila Azteca, ¿no? Es la condecoración más alta que este país le da a un extranjero. Y entonces ya lo invitaron a visitar Palenque. Hay una descripción muy emotiva en las memorias del primer coloquio internacional de mayistas, en el cual el invitado de honor es Norosov, lo reciben con un aplauso de pie, él se emociona mucho, y ya para entonces ya hay una escuela de epigrafía norteamericana y hay otra rusa, y hay diferencias, digo, sin duda usaron a Norosov para poder dar un gran paso, pero hay algunas diferencias entre escuelas, de hecho hay otras 2 escuelas más. Bueno, ¿sabe usted qué opinó él cuando ya lo tuvo enfrente, toda esa información ya palpable? ¿Qué impresión tuvo al conocer la zona maya? Él estuvo feliz de la vida, vio coronados sus esfuerzos, se dedicó entonces a descifrar algunas estelas inteles de Palenque para seguir comprobando que su método de desciframiento era adecuado. Está muy contento, fue invitado por todas, y todo el mundo quería disputarse el honor de tener a Norosov invitado, hizo lo que pudo. Después nos damos cuenta que la obra de Norosov, ya el desciframiento, su obra publicada está en ruso, y la gran mayoría de los estudiosos mayas pues hablan español y hay muchos otros inglés, porque hay mucha escuela mayista en Estados Unidos y en Europa. Y entonces de la Universidad de Quintana Roo con el Parque Xcaret para traducir la obra de Norosov al español y hacer todo el catálogo al español. Fue una obra muy fuerte. Entonces invitan a Norosov, se queda a vivir algunos meses en una cabaña en el Parque Xcaret a continuar ahora esto en español. Viene con él su discípula. Bueno, pues hasta aquí tenemos la entrevista con el doctor Serrano. Vamos en estos momentos a enlazarnos con él y vamos a comunicarnos directamente a ver si nos alcanza el altavoz. Estamos haciendo, de hecho, sí, doctor Serrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Pues bien, doctor, en la transmisión estamos en vivo completamente, doctor. Hay varias personas, decenas de personas que en este momento nos están escuchando. Esa plática tan amena que tuvimos hace unos días por allá en su estado, doctor, y bueno, todavía con un par de preguntas que se quedaron. Encantado, como no, me da mucho gusto estar no contestar. Pues una pregunta, la primera, doctor,
Recordará usted que yo le decía, lo cuestionaba, ¿cuál sería la especie de santo grial? Ese santo grial que han buscado tanto en Occidente, tantos historiadores, etcétera. ¿Cuál sería el santo grial de los mayas? ¿Qué es lo más buscado, lo más apetecido de entre el mundo antiguo maya, doctor? Mira, hay muchas manifestaciones que nos regalaron los mayas. Podría contestarte de varias maneras. Si habláramos de arquitectura, yo estoy seguro que los mayas van a seguir dándonos enormes sorpresas. Me acabo de llevar una en Quintana Roo. El año próximo van a abrir un nuevo sitio arqueológico hasta ahora desconocido. Se llama Xicabal, que es tan grande como Tikal o Calakmul, según están diciendo. Caray. Usted lo ha perdido muchos años. Y dentro de algunos sitios que ya conocemos, seguramente vamos a seguir encontrando pinturas murales, cosas maravillosas. Estas sorpresas siguen formando parte de lo que más deseamos a nivel de lo que hacen los arqueólogos. Pero podría ponerte otro ejemplo. A nivel de la escritura maya, pues ya ves que hubo una terrible quema de códices en Soto de Fe de Maní, que hizo el arzobispo gallego de Landa. De tantos que había, supuestamente ahora solamente tenemos 3 códices mayas. Cada uno es un compendio de conocimientos cosmogónicos y cosmológicos de los mayas. Entonces, una de las cosas que más desearíamos encontrar, quizá como un patrimonio celosamente guardado en alguna comunidad maya, alguna comunidad todavía de puramente maya hablante, es que parezca otro códice o que se ha encontrado quizá en el interior de algún texto que esté por descubrir. Es un sueño excelente. Claro, y no, me imagino la trascendencia histórica y arqueológica que tendría un descubrimiento así. Alguna ocasión habíamos comentado precisamente con usted, doctor, de esa posibilidad de que al saber que venía una invasión, que venía una destrucción de una cultura, era muy probable que algunos de los sabios mayas hubieran guardado celosamente todo su patrimonio cultural y quizá no solamente pudiéramos encontrar en este siglo un solo códice, pudiéramos encontrar toda una recopilación de códices que se mantienen ocultos, doctor. Pues mira, aunque tenemos muchos deseos de que ocurra así, te voy a decir la mala noticia. Es poco probable que suceda por un hecho particular. Ya la escritura maya viene decayendo fuertemente en la época de son los sacerdotes mayas los conocedores de las palabras, de la ciencia, de la religión de los mayas. Y cuando termina el periodo clásico, lo digo para ubicar a nuestros escuchas, más o menos a la gente de internet, ¿verdad? Cerca del año 900 de nuestra era, termina el periodo clásico. Y aunque todavía hay un periodo de la cultura maya, la cultura de Yucatán, la costa oriental, ya hay un poco de producción escrita. No sería solo el código, sino el estela, con otro tipo de ejercicios, movimientos laborales, etc. Ya no lo hay. De hecho, esto se consigue en el Chilambalam de Chumayel, uno de los libros sagrados de los mayas de Yucatán, en donde está narrando cómo los sacerdotes ya se fijaban desde el primer oficial que su poder estaba moribundo. La clase religiosa, la clase sacerdotal, controló junto con a toda la sociedad maya en la época del clásico. No se dejar el poder porque viene un cambio de sociedad. La sociedad maya se vuelve militarista, deja de ser teocrática. Con ello, toda la producción escrita y códices es bajada. Y aunque algunos de los códices que conocemos son escritos por escribantes mayas que todavía conocen escrituras en el siglo XVI a la llegada de los españoles, algunos recuperando tradiciones orales, y había muy pocos que estén escritos. Entonces, sería una verdadera suerte. Ojalá que podamos verlo alguna vez. Pues, doctor, yo no pierdo esa esperanza, yo no pierdo ese sueño, y yo creo que todos los que amamos nuestra cultura, nuestro pasado, pues, aunque es difícil, pero vamos a mantener esa esperanza, doctor, de que se haya salvado mucho más de lo que ahora tenemos. Y esta sería nuestra última pregunta con la que nos despediríamos, doctor. Más o menos, ¿qué porcentaje de lo que ahora se conoce de la escritura maya
más o menos qué porcentaje se ha podido traducir, doctor. Aproximadamente ya el 80%, lo cual es un avance muy notable. Debo decirte que si hubiera hecho esta pregunta hace 20 años, hubiera dicho que era el 20-30%. Los últimos años han sido muy productivos, se han juntado en trabajos interdisciplinarios, los mejores especialistas mayas de todo el mundo, y han logrado un notorio avance. Faltan algunas cosas, pero claro que más y más rápido. Ya, pues doctor, le agradecemos de veras infinitamente de parte de la producción de Urus Radio y de varios de pues las personas que nos escuchan, toda su información, de veras es admirable su conocimiento, doctor, y en algunas ocasiones pues lo estaremos molestando porque no solamente usted domina el tema de los mayas, sino gran parte de nuestra historia también es de su conocimiento, doctor. Entonces, algunas ocasiones pues nos atreveremos a molestarlo, doctor, y de nuevo para volver a escucharlo. De veras es muy amena su plática, es de una explicación muy muy sencilla la que usted hace, que es accesible a todos nosotros. Gracias de veras, doctor, recibe usted un saludo, un fuerte abrazo. Gracias, profesor, le despido a todos los que lo escuchan, es un placer estar con ustedes. Gracias, doctor, que esté usted muy bien. Hasta luego. Pues ha sido el doctor Carlos Serrano. ¿Qué opina usted, licenciada? Pues mire, profe, muy interesante. Yo estoy acá checando muchas cosas técnicas, pero me pareció súper interesantísimo. De verdad que nos deja un buen sabor de boca, bastante conocimiento, y bueno, esperemos que, como usted dice, que nos vuelva a deleitar con su plática. Vale la pena comentar que parte de la idea de Urus Radio también es darle un respeto muy especial a las personas que participen dentro de la programación. Yo puedo presumir de que tengo una amistad personal con el doctor Serrano. Obviamente por esta producción nos hablamos de usted, pero realmente nosotros nos tuteamos y fuimos compañeros de escuela. Mire, ahora lo estoy presumiendo, ¿verdad? Ahora sí, ahorita sí, ¿verdad? No, yo lo conozco de muchos años, sonó a presunción. Pero bueno, más que nada es por un respeto que se les debe dar a las personas, el que nos hablemos directamente de usted. Pero de veras, sé que nos está todavía escuchando, doctor, de veras, muchas gracias. Y bueno... Sí, pues muchas gracias de veras, doctor Serrano, y pues esperamos también que a ustedes les haya gustado y que haya llegado bien la transmisión. Esperemos que se haya escuchado, porque pues la transmisión fue ya por medio de teléfono, entonces ojalá se haya escuchado bien. Esperamos sus comentarios. Y sí, profesor, lo interrumpí. No, pues solamente para culminar, nosotros llevábamos una secuencia, recuerda usted, licenciada, llevábamos una secuencia, estábamos hablando de la época colonial en México, pero ya que teníamos la oportunidad de hacer esta entrevista, fue como que abrimos un paréntesis para el tema de la escritura maya. Así es. Y vamos a abrir otro paréntesis, licenciada, con motivo de la celebración del 45 aniversario, ¿sí?, de la matanza del 2 de octubre de Tlatelolco. Vamos a abrir este paréntesis de 2 semanas en el que estaremos hablando de este tema, licenciada, para después recuperar la temática o la línea que llevábamos sobre el México colonial. Y es que ahorita seguimos viendo por los medios masivos de comunicación muchas imágenes de lo que fue este 45 aniversario de la matanza y los hechos violentos que se han suscitado en la Ciudad de México, que no solamente molestan y espantan a los propios de la ciudad, sino también a los extranjeros, a los visitantes, y que tenemos en mente ya que al acercarse el 2 de octubre, licenciada, comenzamos como que a ponernos nerviosos, porque pensamos que vienen hechos de violencia otra vez, porque no sabemos entender realmente el significado y la trascendencia de una fecha como esta, el 2 de octubre. Y vamos a dar una pequeña introducción, licenciada. Sí, adelante, profesor. Es importante, ¿por qué? Porque la generación actual, licenciada, la generación que estamos viviendo, esta generación que está gobernando el país, esta generación que está estudiando, esta generación que está llena de profesionistas, esta generación es sobreviviente precisamente del 2 de octubre. ¿Por qué lo digo así?
porque seguramente varias de las personas que en este momento nos están escuchando, un gran número, vivieron el 2 de octubre, ya sea en sus casas, ya sea en sus comunidades o en ciudades de provincia, pero estaban enterados de lo que estaba pasando en Tlatelolco. Y si no, si son más jóvenes, pueden acercarse a sus padres, a sus abuelos, y todos ellos podrán decir qué estaban haciendo la noche del 2 de octubre. Yo le puedo decir, licenciada, fechas que no sean aniversarios, digamos, personales como de boda o cumpleaños. Fuera de eso, yo tengo en la memoria 2 hechos que yo sé perfectamente dónde estaba y qué era lo que estaba haciendo, que es precisamente el día del sismo, el día del terremoto en la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 85. Creo que los que lo vivimos, todos sabemos en qué estábamos haciendo en ese instante. Así es. Y el 2 de octubre del 68. Yo tenía muy pequeña edad, muy corta edad, pero aún así recuerdo, porque yo ya estaba acudiendo a la escuela primaria, primer grado aún, pero recuerdo, sí, ya que la escuela donde yo me encontraba estaba muy cerca del centro, muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México, y recuerdo cómo en ocasiones nos avisaban que iba a haber manifestación de los estudiantes y nos sacaban de la escuela o simplemente no había clases. En ese tiempo decir estudiante para el pueblo era casi como terrorífico. Decían, vienen los estudiantes, y era tener miedo por una enorme campaña publicitaria, una enorme campaña de difusión que hizo el gobierno en contra del movimiento estudiantil del 68, y que de pronto se veía a los estudiantes y la gente corría, ¿sí? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué era más peligroso en ese tiempo ser estudiante que ser un criminal? Porque si una patrulla o un policía detenía a un joven y le pedía una identificación, y sacaba una identificación de escuela, en ese tiempo no había credencial de lector como ahora, sacaban una identificación de escuela, eran detenidos inmediatamente. Se formó un caos verdaderamente en la Ciudad de México, y un caos que rebasó la misma ciudad, porque el movimiento estudiantil no solo se da en la Ciudad de México, sino se incorporan varias universidades, entre ellas la gloriosa escuela de Chapingo, la escuela de agricultura de Chapingo, la escuela de San Nicolás o la Universidad de San Nicolás en Morelia, en Sinaloa, en Chihuahua, en muchos estados de nuestra república. Las universidades se van a paro, ¿sí? Y los estudiantes empiezan a salir a las calles. Esto es, el movimiento estudiantil se da realmente en todo el país. ¿Qué es lo que pasa, licenciada? Solamente vamos a dejar la apertura al mismo tema para abordarlo ya en forma la próxima semana, donde daremos muchos detalles. ¿Qué es lo que sucede hacia grosso modo? Y les repito como apertura. Tenemos en el gobierno, ¿sí?, al licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, bueno, para nadie es un secreto, todos eran priistas, venían de una cadena de presidentes priistas. Solamente hay una anécdota que me gustaría comentar con las personas que nos escuchan, para que vean el carácter directamente de Gustavo Díaz Ordaz. Él era poblano. Una ocasión, siendo presidente de la República, él acude a Puebla, ¿sí?, y en uno de los suburbios de la ciudad de Puebla, donde él se crió, va a visitar, obviamente con toda la comitiva presidencial, con el ejército, gente de seguridad, ¿sí? Y de pronto un anciano, un viejo, que conoció a Gustavo Díaz Ordaz desde que era un niño, sale a su encuentro y le dice: Gustavo, qué gusto saludarte, ¿sí? En ese momento Gustavo Díaz Ordaz voltea y de un manotazo le vuela el sombrero que traía puesto esta persona, este anciano, le vuela el sombrero de un manotazo. Dice: delante de mí te tienes que quitar el sombrero, porque soy el presidente de la República. Esa era la manera que tenía Gustavo Díaz Ordaz. Era una persona violenta de por sí, sumamente violenta, visceral por completo. Entonces, no era de extrañarse que tuviera esas medidas de represión en contra del movimiento estudiantil. Él tenía pánico a que, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968, ¿sí?, y que los reflectores de todo el mundo estaban sobre México, sobre nuestro país, él tenía miedo de que el movimiento estudiantil se desbordase de tal manera que hasta se tuvieran que clausurar, ¿sí?, los Juegos Olímpicos, porque había un rumor muy fuerte
de que esto podía pasar, de que se clausuraran, de que se suspendieran los Juegos de la 19ª Olimpiada. Entonces, ese era el temor. Todo surge de un enfrentamiento entre estudiantes. Se ha dicho mucho cuál fue el motivo de ese enfrentamiento entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena, que sigue existiendo la preparatoria en un caserón ahí en el centro, muy cerca de Bucareli, y estudiantes de la vocacional número 5. Al parecer algunos dicen que fue por motivo de un encuentro deportivo entre ellos, y un encuentro, como nosotros decimos, una cáscara, ni siquiera un encuentro oficial de equipos de fútbol americano, algo así, simplemente una cáscara y que salieron a golpes. Otros dicen que eran dos grupos, digamos, porriles, y que uno de ellos mantuvo una relación sentimental con la novia del otro líder, y que esto provocó un enfrentamiento entre ellos, que posteriormente se da entre pandilla, entre ya el grupo porril, se empiezan a golpear, llega la policía, sí, pero la policía en ese momento reprime y persigue a los estudiantes de la vocacional, y llega hasta la misma vocacional número 5, y se mete la policía violando, ¿sí?, la autonomía. No solamente existía la autonomía universitaria, sino también la autonomía politécnica. Violando esa autonomía, se mete a la escuela a sacar a los rijosos, y eso es lo que provoca la molestia, ¿sí?, de la comunidad politécnica, y eso es lo que provoca también que los politécnicos salgan a las calles a protestar. Fíjese bien, todo cae en la universidad, o pensamos más que nada en la UNAM, pero realmente el conflicto surge en el Politécnico. Sí, pero bueno, como resulta quizá un poco más emblemática como máxima casa de estudios de México en la universidad, nos enfocamos hacia allá. Pero bueno, vamos a dejar ahí la historia, porque hablaremos de cosas muy fuertes la próxima semana. De veras, los invitamos a que nos escuchen, licenciada. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Gracias de nuevo, doctor Carlos Serrano. Estaremos con usted en contacto. Y bueno, yo regreso los micrófonos para usted, licenciado. Pues muchas gracias, profesor. Efectivamente va a ser un tema, pero muy bueno. Es un tema que a muchos nos conmueve y nos hace vibrar, porque tiene muchas cosas. Y ahorita me recuerda el libro de Regina, y también valdría la pena comentarlo, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. De Antonio Velasco Piña. Así es. Y pues que nos habla precisamente de este tema, pero tiene algo de misticismo, ¿no? Entonces, pues también hay muchos libros que hablan al respecto, pero pues ha habido mucha mordaza en cuestión de este tema también. Y pues bueno, pues lo esperamos por acá, ya nos queda muy poquito tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, y nos vemos por acá, más bien nos escuchamos el próximo lunes. Que estén muy bien, profesor, pásensela muy bien, pásensela bonito. Claro que sí, tener la oportunidad el día de mañana de estar en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Igual saludaremos a algunas personas que por allá nos escuchan. Por allá nos vemos, Jalapa, el día de mañana.